Ministra, yo tengo una pregunta Sí. con respecto al caso de Ricardo Martínez. ¿Por qué se revirtió la decisión de la Corte Marcial en el caso del general en retiro Ricardo Martínez? Bueno, esta es una resolución de la segunda sala de la Corte y recordemos que en este caso había un amparo y en consecuencia esto se refería a que había algún tipo de conducta ilegal respecto de él al hacerlo o pretender hacerlo concurrir a la oficina de la ministra que está sustanciando el caso. Y en consecuencia, cuando se rechaza un amparo, significa que la Corte, la estimación que hace es que no hay una ilegalidad, es decir, que el juez en este caso tiene la facultad para hacer concurrir a la persona a su oficina y finalmente eso es lo que se decretó, que aquí no había una ilegalidad. Perfecto. Y al haber pasado a retiro, pierde los privilegios de su defensa, argumentó, y que le permitían supuestamente declarar en su casa. Esa es la interpretación de la Corte, efectivamente. Perfecto, muchas gracias. Ministra, ¿Otra buenos días. pregunta? Daniela. Sí, Daniela Cáceres de Daniela, Televisión buenos Nacional días. por acá, desde Antofagasta. Buenos días. Ah, Sí, si nos pudiese comentar un poco, bueno, el fallo y que ratifica la sentencia de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, el día 23, si no me equivoco, la semana pasada, que estuvo harto tiempo también en revisión en la Corte Suprema. perdón, no sé cuál es la pregunta suya. Sí, respecto del fallo que finalmente ratificaba la sentencia de la exalcaldesa de Antofagasta, 5 años y un día, ¿existe alguna investigación quizás en curso, a lo mejor por alguna supuesta filtración respecto a este fallo, considerando que mientras se daba a conocer esto, ya Karen estaba dejando el país? No, nosotros no hemos tenido este tema en el Pleno ni se nos ha pedido hacer ningún tipo de investigación. No hemos tenido noticia de esa filtración ni tampoco lo ha visto el Pleno de la Corte Suprema. Y respecto a como le decía, al fallo que confirma la sentencia, bueno, finalmente 5 años y un día, presidio efectivo para la ex alcaldesa, comentar un poco todos los antecedentes que se revisaron para finalmente dar con este fallo. Los antecedentes son los antecedentes que se analizan por la sala respectiva, por la segunda sala, igual que en el caso anterior, de tal manera que los temas jurisdiccionales, del punto de vista de la vocería, nosotros no entramos a detallar los temas jurisdiccionales porque son los jueces los que tienen que incluirlos en el fallo. Lo que creo que es importante decir, que es lo que le preocupa a la opinión pública, que en este caso esta persona huyó del país, no habiendo ninguna cautelar decretada en esta materia, porque después que se dejó sin efecto una cautelar tiempo atrás, no se volvió a pedir que hubiera una medida cautelar y en consecuencia por eso pudo salir del país. Y ahora Perfecto. lo que se está revisando es justamente el tema de la extradición, de la solicitud de extradición de esta persona. Sí, de hecho, la garantía ya dio lugar a esa solicitud y entendemos que ahora se va a revisar también en la Corte de Apelación. Así es, la Corte le corresponde ahora pronunciarse, efectivamente. Muchas gracias, ministra. Encantada, Daniela. ¿Otra pregunta, por favor? Hola ministra, buenos días. Ignacio Guzmán por acá. Hola Ignacio, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Ministra, le quería preguntar por la visita de la ministra de Justicia ayer al Pleno de la Corte Suprema, la ministra Marcela Ríos. ¿En qué índole se dio esta visita de la ministra de Justicia al Pleno? Bueno, cuando la ministra estuvo con el presidente electo en ese momento, que todavía no había asumido en la inauguración del año judicial, hubo una conversación con el presidente de la Corte en el sentido que al Pleno le gustaría invitarla para que conociera a los ministros y también conocerla a ella y a su equipo. Y efectivamente esta reunión se concretó ayer justamente con ocasión del Pleno que la Corte tiene todos los lunes. Y asistió la ministra con los dos subsecretarios y también con el jefe de la unidad judicial, y fue una conversación muy grata donde ella expuso los temas que son de preocupación del ministerio y donde también nosotros expusimos los temas que a nosotros nos interesa, y se quedó por supuesto de mantener una relación fluida, una comunicación estable, cosa que es muy positiva y que nosotros destacamos, y creo que hay intereses mutuos de avanzar en temas pendientes,
y por supuesto de revisar todo aquello que corresponde al Poder Judicial. Así que por lo menos el Pleno valoró la visita y el tono y el espíritu en que se hizo, que fue, como les decía antes, muy positivo. Quedamos bastante agradados con la relación que se dio en esa reunión. Van a seguir las conversaciones, las reuniones de trabajo, me imagino, ¿verdad? Son bien intensas con el ministro. Así es, porque además hay comisiones, por ejemplo, asociadas con los códigos que se está buscando renovar. Hay temas en que obviamente hay una coincidencia también de aporte. Nosotros esperamos seguir también en comunicación con ella por todas las cosas y decisiones que vienen. Y por supuesto en contacto también con los respectivos subsecretarios y con el jefe de la división judicial. Así que la idea es mantener este contacto y es absolutamente fundamental hacerlo, ¿no? Porque el ministro sectorial es muy clave en el funcionamiento del Poder Judicial y nosotros también, por supuesto, tenemos el mayor interés en aportar en los proyectos que la ministra y su equipo quieran llevar adelante. Muchas gracias. Nada, Ignacio. ¿Hay alguna otra pregunta? Ministra. Perdón, no sé quién... ¿Quién está preguntando? No, después pregunto yo. No, dale tú nomás. Yo ya pregunté, era para hacer otra pregunta. Pero después ya, la hago. perfecto. Felipe. Ministra, muy buenos días. Felipe Hernández, de CNN. Buenos días, Felipe. Ministra, preguntarle con respecto a lo último que le consultaba al colega, ¿cuáles son los puntos de interés que tiene hoy día el Poder Judicial y que quieren hacer ver y fijar con el Poder Ejecutivo? Eso por un lado. Y lo otro, quería volver quizás al primer punto, que es el tema de Ricardo Martínez. Este fallo que se pronuncia la Corte Suprema, ¿podría fijar precedente con respecto a otras situaciones, por ejemplo, de similares características en cuanto a corte marcial, a investigación, particularmente en el caso de fraude en el ejército? ¿O no? A ver, le voy a contestar primero la segunda pregunta. Yo creo que es importante tener presente que en Chile el precedente judicial no es obligatorio. En consecuencia, usted podría tener cambios en las líneas jurisprudenciales según la integración de las salas o, por cierto, las circunstancias, ¿no? Esto es muy importante, los casos no son estándar y en consecuencia cada caso tiene un tratamiento y por eso dicen a veces es que hay un cambio o hay casos fallados distintos, claro, porque cada caso es una realidad diferente. Pero por supuesto, a la vez de decirle que no es obligatorio el precedente judicial en Chile, sí, obviamente la Corte va fijando una cierta línea jurisprudencial e interpretando ciertas normas que por supuesto que esa interpretación puede servir eventualmente en otros casos, pero no es que obligue ni amarre para otros casos, es un tema que la propia sala va ordenándolo, ¿no es cierto?, y teniéndolo a la vista en sus interpretaciones. Respecto a los temas de contacto con el Ministerio de Justicia, como les decía antes, hay códigos que están por modificarse, hay una reforma muy importante a todo lo que es el procedimiento civil. Esto es una cosa de gran envergadura del punto de vista de aquello que le interesa a la gente, los temas de plazos, por ejemplo, los temas de simplificar ciertos procedimientos. Nosotros nos gustaría que haya una unificación del procedimiento contencioso administrativo, esto lo hemos dicho varias veces, porque hay muchos procedimientos administrativos, todos distintos, con distintos plazos o distintos recursos. Y además, por supuesto, hay temas también contingentes, como, por cierto, lo que nosotros le mencionamos a la ministra, que nos preocupa y nos ocupa lo que está pasando en la Convención Constitucional, a propósito, por cierto, del Poder Judicial, que es lo que nos corresponde, ¿no? Y lo que hicimos fue mencionarle algunos de los temas que eran de nuestro interés, y ella quedó de revisar estos temas y, por supuesto, imponerse en que estaban con la convención. A propósito de eso, perdón, Lucy, a propósito de ese último punto, ¿qué les parece esta decisión de la Comisión de Sistemas de Justicia de ayer de crear un Consejo Superior para el Ministerio Público y eliminar la figura del Fiscal Nacional? ¿Podría quizás burocratizar quizás decisiones del Ministerio Público en un futuro si es que este Consejo finalmente se crea y se elimina la figura del Fiscal Nacional? Bueno, yo les quiero decir que el Ministerio Público es un organismo autónomo en relación al Poder Judicial. En consecuencia, cuando el Poder Judicial opina sobre lo que está haciendo la Convención,
procura solo opinar sobre aquello que al Poder Judicial corresponde, que no es poco, que tenemos bastante que ocuparnos en esa materia, como para además entrar a otras, ¿no? Pero sí hay un punto que sí es de interés nuestro, porque nosotros evidentemente, el Ministerio Público es autónomo, pero tiene una vinculación interna clave, ¿no es cierto?, con el Poder Judicial. Entonces, sin prejuicio lo que lo resuelva la Comisión sobre cuál es el órgano que va a presidir el Ministerio Público, sea que lo presida un órgano colegiado o un fiscal nacional, que es un tema de la Convención, sí para nosotros es muy importante que se mantengan las formas en que las decisiones que se tomen en el Ministerio Público sean decisiones responsables. Y la responsabilidad implica no solo la reflexión sobre esto, sino que también hacerse cargo de los resultados. Eso para nosotros es muy clave, sin entrar, como digo, a pronunciarnos sobre la estructura. Y sobre burocratizar o no, el tema no tiene que ver con lo colegiado o con lo individual, tiene que ver con cuál es la normativa que regula el tema, cómo se toman los acuerdos, etc. Mucho de lo que se está viendo hoy en la Convención, a propósito del Poder Judicial, del Ministerio Público, de cualquier otra institución, va a tener una fuerza muy importante, que es lo que se legisla al respecto, porque las constituciones no cierran todos los temas, los dejan planteados los grandes principios y es la ley la que los regula. Ahí la ley es la que tiene el arte, ¿no es cierto?, de procurar que los plazos sean cortos, que las cosas no se burocraticen y por supuesto que en definitiva los órganos sean eficaces y eficientes. Muchas gracias, ministra. Encantada, Felipe. Ministra, siguiente pregunta, sí. Ministra, Yo tengo una... ministra. Sí. Hola, habla con Cintia. Sí, Sí. hola Cintia. Hola, estoy acá en el Poder Judicial, me equivoqué. Lo quiero molestar para ver si nos puede precisar un poco lo que habló ayer con la ministra de Justicia respecto a qué temas eran prioridades para ustedes y que ella quedó de interiorizarse un poco más respecto a la convención. Sobre la convención nosotros le explicamos a la ministra los grandes temas de preocupación nuestra, sin entrar por supuesto en muchos detalles porque no era ese el propósito de la reunión, era una reunión más bien de conocernos, dialogar y plantear temas en general, no era una reunión específica para esto, y en consecuencia lo que hicimos presente es, como siempre el presidente mencionó, los grandes principios del Poder Judicial, que él ha destacado desde sus discursos, ¿no es cierto?, en adelante, los temas de independencia judicial, la importancia de la cosa juzgada, la importancia del imperio de los tribunales, todos los grandes temas que él ha destacado en sus discursos, y nosotros agregamos que nos preocupaba, por cierto, los grandes temas que también se están tratando en general, el tema del Consejo, las duraciones de los jueces, temas que ya ustedes conocen porque los hemos tratado varias veces, pero sin entrar en detalle ni discutir los contenidos, solo mencionando, podríamos decirlo, los titulares de aquello que nos interesa y nos preocupa, sin entrar en detalle. ¿Se abordó algo respecto a los nombramientos que ellos van a tener que hacer este año? Nada sobre. Y de las prioridades que tienen en materia de justicia, intereses de usted respecto a temas de justicia que son prioritarios. Bueno, ella ya ha mantenido reuniones con la ministra Gloriana Chevesich, que está encargada de todo el tema de la parte de violencia intrafamiliar, los temas de familia. También se han tocado los temas de reemplazos de jueces, que es un tema que también nos preocupa. Y estos ya son temas que están andando, es decir, que ya se habían tomado contacto previo con la ministra en esa materia. Ella también mencionó su preocupación por los temas carcelarios. Los temas carcelarios son temas bastante acuciantes en Chile, en particular la situación de las mujeres encarceladas, esto lo mencionó la ministra como un tema del máximo interés, y también, como yo les contaba antes, los temas de aquellas normas que están pendientes y que es importante que puedan dictarse y terminar los procesos legislativos sobre ellas, pues son normas que tienen una incidencia tremenda sobre la actividad también del Poder Judicial. Por ejemplo, un nuevo Código Penal, ya les hablaba de la reforma procesal civil, etc. Esto todos fueron temas, como digo, tratados en general sin detalle, porque eso posteriormente o paralelamente se tiene que hacer tema por tema. Lo último, ministra, respecto a este punto, la tercera corte se abordó y el tema de los jueces transitorios que requiere el Poder Judicial para el tema post-pandemia.
Solamente como tema general, temas asociados con los nombramientos que nos preocupan y nada sobre la tercera corte. Ya, muy amable. Gracias, ministro. Encantada, sí. Ministra, yo tengo un par de preguntas más. Sí. Con respecto, bueno, volviendo un poco a lo del caso del general en retiro, Ricardo Martínez, ¿usted cree que sí se pone en juego la confianza de la investigación de la ministra Rutherford? No tengo que pronunciarme sobre ese tema. Perfecto. Es un tema netamente jurisdiccional, de tal manera que no nos corresponde a nosotros tocar ese tema. Perfecto. Y otra consulta que es si han avanzado o ya está cerrado el pago de los 10% de la AFP de los padres que tenían pensiones alimenticias impagadas. Es un tema que, como le decía, hay una preocupación específica sobre esto. Nosotros, esto no es un tema que lo veamos como pleno, y sí se ha hecho, lo que sí le puedo mencionar es que se ha hecho un tremendo esfuerzo en esta materia, porque hay muy distintas situaciones que han lentificado los pagos correspondientes, y en consecuencia lo que se ha procurado es tratar de agilizar todo lo que se pueda desde la perspectiva de los tribunales. Hay situaciones que no se han podido pagar, por ejemplo, porque hay otros destinatarios de pensiones que han llegado antes, por ejemplo, de la persona, ¿no? O situaciones en que el dueño de los fondos los ha sacado antes de que se inicie la gestión para que se entreguen. Bueno, ahí hay una universalidad de casos, ¿no es cierto? Todos muy diversos, y en consecuencia todo lo que el Poder Judicial puede hacer para acelerar esto ya se está haciendo, pero hay situaciones que son o que van más allá de las posibilidades del Poder Judicial porque tienen que ver con tiempos, ¿no? Que desgraciadamente no siempre favorecen a las personas acreedoras de estas pensiones. Perfecto, muchas gracias, ministra. Encantada. Mario. Sí, hola, yo también me equivoqué, no. Pasé a la sala acá de tribunales, ministra. Aquí está la sala nuestra. Muy bonita a lo que era antiguamente, le diré. Así que bueno, muchas gracias nuevamente al ministro Dolmes por esta habilitación. ¿No? Ministra, Amnistía Internacional. Sí, un día pasemos para acá para conversar. Sí. Amnistía Internacional acaba de entregar un balance de 2021, también el capítulo chileno, y hace una referencia, o por lo menos el jefe jurídico Rodrigo Bustos dijo que el Estado chileno no había estado a la altura, o al menos tiene una demora significativa en resolver lo que han sido las denuncias, miles de denuncias de violación a los derechos humanos desde el estallido social, desde el 2019, y de luego combinado un poco con la pandemia y algunas situaciones para adelante. Y ahí un poco mete a todo en el saco, podríamos decir. Entonces, ¿qué se le puede responder ante un emplazamiento así de un organismo y donde además acusa, por ejemplo, que hay muy pocas sentencias respecto de casos y de tramitaciones de causas de violación a los derechos humanos en estos 3 años? A ver, nosotros tenemos que tener claro que en este tema y en otros, las duraciones de cada uno de los temas dependen de todos los actores del sistema. Como ustedes lo saben, nosotros los jueces ya no somos los que hacemos la investigación preliminar, sino que esta le corresponde al Ministerio Público. De tal manera que allí donde hay delitos, ¿no es cierto?, denuncia de delitos, el Ministerio Público es el que prepara los antecedentes que permiten llegar, si es que hay mérito, ¿no es cierto?, para un juicio penal. De ese punto de vista, los tiempos tienen que ver con las normas que así lo establecen, y de ese punto de vista, si se considera que el Estado no está a la altura por los tiempos que las cosas duran, bueno, entonces hay que revisar cuáles son esos tiempos. Yo personalmente creo que nosotros tenemos que tratar de buscar como sociedad una ecuación entre dos cosas. Una, en que las investigaciones sean bien hechas, ¿no es cierto? Y no investigaciones a la carrera con apuro de condenar, porque ahí se cometen errores graves, o dejarse llevar por impresiones. Y por otro lado, que esas investigaciones no sean tan largas o tan extensas que finalmente, de alguna manera, se burle el propósito mismo, ¿no es cierto?, de esto. Esa combinación de elementos no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil ver las cosas detenidamente con hacerlo a tiempo. Y por eso digo que como sociedad tenemos que buscar un punto intermedio entre las dos cosas. Y ese punto intermedio no se puede lograr desde la judicatura que administra justicia, se tiene que lograr en el antes, en cuál es el procedimiento, cuánto tiempo toma, cuáles son las reglas de ese procedimiento para efectos de que
tenga los tiempos necesarios, pero no se eternice, ¿no? Y esto pasa igual, no solo con las vulneraciones de derechos humanos en el estallido, sino también con las personas que tienen procesos pendientes a propósito del estallido. Es la misma reflexión en ambos casos.